Buenos días, doctor Galo. En este video hablaremos sobre los tipos de psicosis en la etapa infanto-juvenil. Primeramente, ¿qué es la psicosis? La psicosis es una enfermedad mental grave que se caracteriza por una alteración global de la personalidad acompañada de un trastorno grave del sentido de la realidad. También la psicosis infantil es un trastorno mental en el que se produce una alteración del pensamiento y las emociones, lo que hace que el niño pierda contacto con la realidad, pudiendo escuchar ruidos o ver cosas que están ocurriendo realmente, como son las alucinaciones, o creer que no son ciertas, como son los delirios. En los últimos años han aumentado el interés por la detección precoz de este tipo de trastornos para así reducir o evitar en la medida de lo posible las consecuencias del sufrimiento de la vida del niño y su familia, ya que las investigaciones indican que una intervención temprana está asociada para un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida a largo plazo. También tenemos la psicosis en la infancia, la niñez y en la pubertad. Se dice que en el primero de los campos se hace una descripción de esta problemática. En el campo de la psiquiatría infantil, posteriormente su descripción son tomadas por el psicoanálisis del niño e intenta buscar un sentido que sobrepase los límites de las predisposiciones hereditarias y que conozca el sujeto y a los distintos procesos que éste lleva adelante con la subjetivación y los distintos procesos para acercarnos mejor al entendimiento de cómo se va a construir el modelo de las series suplementarias con el interjuego de todos los factores que allí se entregan y parecen ser claves. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de psicosis en la etapa infanto-juvenil. Primeramente tenemos la esquizofrenia. La esquizofrenia puede diagnosticarse a cualquier edad en la principal causa de trastornos psicóticos en adolescentes y en adultos. La esquizofrenia en niños se caracteriza por la presencia de síntomas psicóticos positivos, alteraciones del pensamiento, delirios y síntomas psicóticos negativos. Un niño con psicosis parecen tener miedos y delirios y menos síntomas catatónicos, pero suelen presentar alucinaciones, alteraciones del pensamiento y planteamiento objetivo. Como siguiente punto tenemos el trastorno delirante, que también es muy común en niños y adolescentes. El trastorno delirante es un trastorno que se caracteriza por la presencia de alucinaciones y delirios. Las personas que tienen este trastorno suelen tener delirios que no son extraños. Podría ocurrir en la vida real, como ser perseguidos, envenenados, entre otros. Estos delirios suelen estar relacionados con mala preocupación de terminar experiencias, es decir, el delirio podría ser una exageración de una situación real. También tenemos el trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo es un trastorno mental que se caracteriza por síntomas psicóticos persistentes, junto con síntomas del estado de ánimo como depresión o trastorno bipolar. En niños y adolescentes con este trastorno suelen experimentar alucinaciones y delirios, juntos con síntomas de manía y acompañados de depresión, como lo es el trastorno bipolar. El trastorno psicótico breve. Este es un trastorno de corta duración que presenta síntomas psicóticos como alucinaciones y delirios. Estos síntomas aparecen sin previo aviso y el episodio dura aproximadamente un mes. También tenemos el trastorno psicótico inducido por sustancias. Este trastorno ocurre especialmente en los adolescentes, cuando toman sustancias legales o ilegales de una forma que produce una psicosis. Hay numerosas sustancias que se han relacionado con la aparición de psicosis o con empeoramiento de los síntomas psicóticos. Algunas de estas sustancias son el alcohol, la marihuana, la cocaína. Por otra parte, también tenemos otros trastornos psicóticos, siendo la depresión psicótica. Este es un tipo de depresión grave que ocurre cuando la depresión presenta síntomas psicóticos como alucinaciones y delirios. Entre un 50 y 60% de los niños que presentan esta depresión pueden desarrollar trastorno bipolar. También es común el trastorno bipolar. En algunos casos puede desencadenar psicosis, ya que durante el episodio maníaco o depresivo pueden aparecer algunos síntomas psicóticos. Continuamente tenemos las causas más comunes en psicosis en niños y adolescentes. Las causas más comunes son los factores genéticos, factores ambientales y factores físicos. En factores genéticos se dice que algunos trastornos
psicóticos se dan en varios miembros de la misma familia, como es niños y adolescentes, que tienen un miembro de la familia con trastorno psicótico, como la esquizofrenia, tienen más riesgo de desarrollar psicosis. En los factores físicos, algunos estudios de neuroimagen que se han experimentado en el cerebro de personas con trastorno psicótico identificaron diferencias en la estructura y en la función cerebral. Se cree que existen neurotransmisores como la dopamina y la serotonina que juegan un papel muy importante en el desarrollo de estos trastornos. Y como factores físicos, como factores ambientales, tenemos niños y niñas adolescentes que han experimentado eventos en la vida y estos sean negativos, han vivido de malas condiciones o no han tenido un buen sistema de apoyo, tienen más riesgo a desarrollar un trastorno psicótico. También luego de esto tenemos lo que es los factores de riesgo. Entre los principales factores de riesgo tenemos la historia familiar de trastornos mentales, consumo de alcohol, marihuana, alucinógenos. También tenemos infecciones en el embarazo o hipertensión que afecta al bebé y altos niveles de estrés. En lo que tenemos en lo que hace referencia a las principales síntomas psicóticos, se dice que existen percepciones fuera de lo común. Esto es tener experiencias sensoriales, auditivas, visuales y táctiles que son proporcionales a los estímulos. Pueden ser signos de psicosis infantil. También tenemos el desconocimiento de su identidad. Se dice que a los 3 años de edad el niño empieza a asumir su identidad y es capaz de distinguirse del resto. Si a partir de esta edad el pequeño tiene dificultades para reconocerse o no puede diferenciarse de otras personas, también este cambia el valor y se daría un trastorno psicótico. También tenemos el trastorno del lenguaje. A partir de los 3 años, cuando el niño ya debe haber desarrollado al menos el lenguaje básico, pero los niños se quedan anclados y padecen un trastorno psicótico. Podría tardar mucho más en asimilar la base de la comunicación. También tenemos lo que son la resistencia a los cambios, como ya les había mencionado anteriormente. Aquí se dice que los niños padecen un trastorno psicótico en los cuales suelen mostrar una gran resistencia a los cambios y a las reacciones de forma negativa a los mismos. En las preocupaciones excesivas, los niños pueden mostrar interés por objetos o algunas características de los mismos, pueden ser un signo de trastorno psicótico. En las alteraciones y en las relaciones sociales, por lo general los niños con trastornos psicóticos suelen rechazar el contacto social, por lo que tienen pocos amigos y se aíslan en su propio mundo. Y problemas motores, es frecuente que estos niños tengan problemas motores, ya que en un trastorno psicótico suele rechazar el contacto social y la adquisición tardía en habilidades motoras puede indicar un trastorno psicótico en la infancia. Se concluye que en general todos los autores coinciden en que los estados e ideas delirantes se observan a partir de los 6 años, encontrándose anteriormente con sentimientos delirantes asociados a temores corporales, temores de sufrir una mutilación, vivencia de cuerpos rotos, fragmentados, sin límites precisos con el transcurso de los años. Desde el mismo campo psiquiátrico se le otorga distintos valores a la cuestión hereditaria de los factores psicógenos y a la relación con el medio en el que el niño vive. También tenemos lo que hace referencia a las características de la psicosis infantil. Como ya les hablé anteriormente, existe percepciones fuera de lo común. En lo que hace referencia a las percepciones fuera de lo común, es que el niño percibe cosas que no existen, escucha cosas que no existen, que serían las alucinaciones.
También tiene desconocimiento de su identidad. Como les dije, el niño a los 3 años ya sabe qué es, qué quiere, pero los niños con psicosis no logran desarrollar. Existen trastornos del lenguaje porque no pueden hablar comúnmente. Resistencia a los cambios, no se acoplan con facilidad a sus nuevos entornos. Preocupación excesiva por cuestiones extrañas, alteración en las relaciones sociales y problemas motores. Como tratamiento para estos niños, cuanto antes se diagnostique y se comience a tratar la psicosis infantil, mucho mejor, pues aunque el pronóstico no suele ser favorable en la mayoría de los casos de trastorno, se puede atenuar los síntomas. Por lo general, el tratamiento de elección es la terapia psicosocial combinada con el uso de medicamentos antipsicóticos. Sin embargo, los métodos que funcionan para un niño pueden ser eficaces para unos y para otros no. Ahora vamos a hablar sobre el objetivo de esta técnica. El objetivo principal de la terapia consiste en controlar los síntomas que aparecen durante la crisis psicótica, implementar un programa educativo dirigido a estimular el desarrollo del niño. También es fundamental el trabajo con los padres para que esté de acuerdo y pueda ayudar al trastorno del niño y para que adquieran herramientas que les permite ayudarle. Como podemos observar, estas son la etiología y las causas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el caso de Juan. Juan es hospitalizado a partir del motivo de consulta que refiere a la madre, quien manifiesta que su hijo siente un temor intenso por dormir solo. También ocurre en las noches, se despierta, habla solo, grita, dice que por favor no le hagan daño, que un hombre los persigue, al punto de mostrarse agresivo con la madre cuando trató de despertarlo y sacarlo de esa situación. La historia de Juan indica situaciones traumáticas que se presentan en la tienda de barrio propietaria de su padre, quien está centrada en el lugar. Es atacado por un grupo de delincuentes, quienes lo hicieron con un arma de fuego. Durante la escena de la agresión, Juan se despierta con los gritos y llamados de ayuda, diciéndole que éste baje rápidamente al lugar, viendo a su padre desmayado en el piso. Días después de este altercado, su padre se recupera, pero al menos empieza con cuadros de mutismo, principalmente en el escenario escolar, presentando comportamientos de agresividad con sus compañeros de clase y un fuerte retraimiento afectivo con su madre. La madre de Juan se rehúsa a ver a su padre, situación que inicialmente es aceptada por la madre, quien considera inicialmente es una reacción normal al impacto del evento. También Juan se niega a visitar al padre. Es llevado a la mañana a la clínica. Su atención se concentra inicialmente por la atención psiquiátrica, la misma que da alarmas por las rupturas psicóticas presentadas por el menor. En el proceso de evaluación se indica una psicosis infantil con presencia de fobias arcaicas, terrores sin nombre, destructuración de organización lingüística. Su refiere manifestaciones somáticas. Como ya se habló anteriormente, la psicosis se puede dar por diversas causas. Como podemos observar con este caso de Juan, la causa fue por factores ambientales. Este factor fue un desencadenante cuando llegaron unos delincuentes a la tienda de su padre. Desde ese momento Juan empezó a sentir presencias, voces, empezó a no querer dormir, a tener alucinaciones, especialmente por las noches. Podemos comparar que existen, como ya se mencionó anteriormente, 3 factores que son los principales. El factor genético. Juan no presenta, según la indagación que se hizo a la madre, Juan no presenta ningún tipo de ningún familiar, no ha tenido esquizofrenia o algún trastorno relacionado. En factores físicos, Juan no ha sufrido maltrato, Juan no
ha tenido una vida normal en su niñez. Y como factores ambientales podemos decir que este es un desencadenante para que Juan ahora tenga una psicosis infantil. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias.